115 personas desaparecieron sin dejar rastro. Solo una palabra quedó tallada en un árbol: Croatoan. ¿A dónde fueron? ¿Quién los atacó? ¿Dónde están sus restos? Lo que vas a escuchar no es una leyenda inventada, ocurrió de verdad, y hasta hoy nadie ha podido resolverla. Hola, soy La Franca y esto le pasó a alguien como tú. A finales del siglo XVI, Inglaterra buscaba desesperadamente un punto de apoyo en el Nuevo Mundo. España ya dominaba vastos territorios en América y los ingleses sabían que, si no se movían rápido, perderían su lugar en la carrera imperial. En 1584, la reina Isabel I le otorgó a Sir Walter Raleigh una patente para colonizar cualquier tierra no habitada por cristianos. Raleigh no iría en persona, pero organizó varias expediciones. Ese mismo año, dos exploradores enviados por él, Philip Amadas y Arthur Barloway, regresaron con noticias de una tierra fértil y prometedora frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Esa tierra era la isla Roanoke. Pero lo que parecía un paraíso pronto se convertiría en una trampa mortal. La describieron como un Edén natural, habitado por nativos amigables y rodeado de recursos. Era, en teoría, el lugar ideal para una colonia inglesa. En 1585, Raleigh organizó la primera colonia inglesa en Roanoke. Unos 100 hombres comandados por Ralph Lane se establecieron en la isla, que aunque parecía prometedora, en poco tiempo se transformó en un infierno. Los colonos al llegar quedaron absolutamente estupefactos con la belleza de aquellas tierras, pero al poco tiempo se dieron cuenta que no estaban preparados para cultivar o cazar, que realmente les estaba costando sobrevivir en condiciones tan distintas a las de Inglaterra. Además, para completar, las relaciones con los pueblos indígenas, especialmente los Ecotán, aunque comenzaron cordialmente, se deterioraron sumamente rápido y escalaron tan alto que empezaron a presentarse un sinnúmero de malentendidos, robos, muertes, desencadenando finalmente en guerra. Para 1586, tan solo un año después de haber desembarcado, la situación era insostenible. Justo cuando los colonos se preparaban para lo peor a causa del hambre y el aislamiento, llegó una flota comandada por Sir Francis Drake, quien los rescató. Así, la primera colonia fue abandonada, pero no por mucho tiempo. Un año después regresarían y esta vez sería para desaparecer. En 1587, Raleigh decidió intentarlo de nuevo. Esta vez envió a 115 colonos, entre ellos mujeres y niños, para establecer una colonia más permanente. Al frente iba John White, pintor, cartógrafo y ahora gobernador. Con él viajaba su hija, Eleanor Dare, embarazada al momento de embarcar. Poco después de llegar, Eleanor dio a luz a la primera niña inglesa nacida en América, Virginia Dare. Su nacimiento fue visto como un buen augurio, pero esa esperanza se oscureció rápidamente. Los colonos descubrieron que las estructuras dejadas por la colonia anterior habían sido desmanteladas y los indígenas ahora eran hostiles. No obstante, ellos, a diferencia de los anteriores colonos, no eran personas que los vinieran a incomodar. Por el contrario, eran familias enteras, llenas de niños inocentes que solo buscaban establecerse sin molestar a nadie, pero eso mismo les jugaría en contra. Al igual que la anterior colonia, no estaban acostumbrados a estos territorios. El clima era mucho más complejo. Muchos se dedicaban a las artes y no tenían el más mínimo conocimiento de agricultura o ganadería. Los niños, muchísimo menos. Además, eran mucho más débiles que los adultos, por lo que no tenían suficiente mano de obra, razón por la cual nuevamente les estaba costando la supervivencia. Por este motivo, White decidió regresar a Inglaterra a pedir ayuda y provisiones. Sin embargo, les aseguró volver pronto, más aún porque estaba dejando allí a su tesoro más preciado, su hija y su nieta. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes marcarían el inicio de uno de los mayores misterios de América.
Tiempo después, cuando John White regresó a Inglaterra, encontró un país al borde del caos. Inglaterra estaba en guerra con España y la reina Isabel ordenó que todos los barcos fueran puestos a su disposición para defenderse de la robusta y sólida armada de Felipe II. Por esto, White tuvo que entregar el barco y a pesar de sus esfuerzos, no pudo conseguir una nave para regresar a Roanoke durante al menos 3 largos años. Finalmente, en agosto de 1590, pudo volver a la isla, pero cuando desembarcó, la colonia estaba completamente vacía. No había señales de vida, no había tumbas, no había restos humanos, no había rastros de violencia. Lo único que encontró fue una empalizada vacía, algunas herramientas oxidadas y unos árboles con 2 palabras talladas: Cro y Croatoan. ¿Pero qué sucedió? Era como si los colonos se hubieran evaporado, y White, en medio de su desesperación al volver y no encontrar rastro, trató de recordar, pues seguramente debía estar olvidando algo. De pronto se le vino a la mente, y es que justo antes de partir, había acordado que si por alguna razón debían trasladarse, debían dejar un símbolo de su destino para de esta forma poder reencontrarse nuevamente. Y que, si estaban en peligro, grabarían una cruz en alguna parte y él entendería el mensaje. Para White no había cruz, pero lo que sí había era silencio. White sabía que había una isla cercana a Roanoke llamada Croatoan, actual Hatteras, por lo que emprendió camino hacia ella, ya que según el mensaje, sus compatriotas estarían allí. Sin embargo, en el trayecto, como si todo estuviese en su contra, inició una tormenta, o más que eso, fue una tempestad que destruyó parte de su embarcación. A pesar de sus súplicas y ruegos, la tripulación de su barco se negó a continuar, volviendo así a Inglaterra, y para desdicha de White, impidiéndole regresar por su familia más nunca. Finalmente White murió, y jamás se logró saber cuál fue el destino de aquellos colonos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que hubo una palabra, una pista y más de 100 vidas borradas del mapa. La palabra Croatoan ha sido fuente de especulación durante más de 400 años, pues algunos asumen que fue el sitio al que se trasladó la colonia. Otros cuantos dicen que corresponde al nombre de una tribu, pero también se dice que es el nombre de una presencia misteriosa y peligrosa, o que es una palabra maldita con un significado mucho más poderoso. Desde entonces han aparecido varias teorías tratando de dar la explicación a cómo se esfumaron todos, por lo que voy a enumerarles algunas de las teorías más conocidas, pero que siguen siendo solo eso, teorías. La primera teoría es la de la asimilación con los Croatoan. Y si no desaparecieron, sino que se adaptaron, es la hipótesis más aceptada por los historiadores. Los colonos, abandonados durante 3 años, sin comida ni refuerzos, habrían buscado refugio en la única comunidad indígena con la que habían tenido contacto amigable, los Croatoan, que vivían en la actual isla de Hatteras. Los Croatoan no eran una tribu poderosa, eran pacíficos, pescadores y recolectores, a diferencia de los Secotán, con quienes los primeros colonos habían tenido conflictos. Los Croatoan habrían ofrecido ayuda e incluso integración. Lo intrigante es que décadas después, exploradores ingleses reportaron haber visto nativos con ojos grises, piel más clara y palabras del idioma inglés mezclada con su lengua. Algunos tenían nombres europeos. ¿Serán ellos sus descendientes? El problema en esta y en las otras teorías es que nunca se hallaron registros escritos, ni diarios, ni cartas de estos colonos. Si se integraron, su historia fue tragada por la tradición oral y con el tiempo se desvaneció. Además, pese a varias excavaciones realizadas en estas zonas, no ha sido posible encontrar restos de estas personas británicas, sino que se han hallado algunos restos de mestizos. Entonces, ¿qué pasó con los restos de los primeros colonos? Pero no todos creen que se adaptaron. Algunos piensan que fueron eliminados. La segunda hipótesis es el exterminio por las tribus hostiles. Esta teoría sugiere que los colonos sí se unieron a los Croatoan, pero esa alianza desató la ira de tribus rivales, especialmente los Secotán, enemigos de los Croatoan. Pudieron haberlos atacado al ver que ahora albergaban a ingleses,
como ya les había contado antes, esta tribu siempre vio a los colonos como una amenaza. También se ha sugerido que en algún punto surgió un conflicto interno y los mismos croatán pudieron haberlos ejecutado. El problema sigue siendo el mismo, simplemente no se encontraron restos humanos ni evidencias de combate. Sin embargo, algunos arqueólogos han hallado artefactos europeos en sitios indígenas como hebillas o espadas rotas, pero ¿realmente fueron saqueos, herencias? ¿O estos utensilios sí son las pruebas o vestigios de una masacre olvidada? Otros creen que no murieron allí, sino que desaparecieron tierra adentro. En una conclusión menos conocida, sugiere que los colonos decidieron moverse tierra adentro, más cerca de ríos navegables y tierras fértiles como el Chowan River o incluso la actual Shakespeare Bay. En un mapa del siglo XVI, conocido como el mapa de Virginia Pearce, se descubrieron marcas ocultas bajo parches que indicaban una posible ubicación más al interior. Esas marcas en realidad fueron hechas por John White, el gobernador que regresó 3 años tarde, pero nunca tuvo la oportunidad de explorar esa región. Ahora, ¿es posible que se establecieran allí y murieran lentamente por enfermedad, hambre o conflictos, lejos de cualquier ayuda? Hasta el momento es muy poco lo que han encontrado los arqueólogos como para darle mayor peso a esta conclusión. Hay quienes piensan que no fue un ataque, sino la naturaleza misma la que los borró. Otra de las posibles razones que se creen es que murieron por una catástrofe natural o una enfermedad. ¿Y si la isla se los tragó? Roanoke estaba en una región propensa a tormentas, huracanes y condiciones climáticas extremas. Una inundación súbita o un huracán pudo haber destruido las estructuras y dispersado los cuerpos dejando poco rastro. También se ha planteado que una enfermedad como fiebre amarilla, disentería o envenenamiento por agua estancada los diezmó 1 a 1 y en un intento desesperado por sobrevivir, los últimos podrían haber abandonado la isla, falleciendo en el intento de buscar ayuda. Este escenario explicaría por qué no se hallaron restos, pero no responde a la inscripción de Croatoan. Piénsenlo, ¿por qué dejar un mensaje si todos habían muerto? Simplemente no era necesario. Aunque para otros la respuesta no está en este mundo, una de las creencias que más causa fascinación es la teoría 5, una intervención sobrenatural. Aquí, algo más antiguo que ellos ya habitaba. Es la más especulativa, pero también la más persistente en la cultura popular. Hay quienes creen que la tierra misma rechazó a los colonos. Los pueblos indígenas hablaban de espíritus protectores, zonas prohibidas y energías invisibles que habitaban ciertos territorios. Algunos relatos aseguran que Roanoke era una zona sagrada para ciertas tribus, un lugar donde no debía habitar nadie más que los nativos. Otros se aventuran más, hablan de presencias oscuras, desapariciones similares en otras islas cercanas o incluso portales interdimensionales. Esta teoría fue popularizada por escritores como Ambrose Bierce y más tarde por autores como Stephen King. Además, Richard Hakluyt escribió un libro con las transcripciones de las palabras de John White sobre su estancia en la isla. Según Hakluyt, durante un tiempo, White sintió una presencia extraña alrededor del poblado, voces, gritos y seres que los vigilaban en la oscuridad. Incluso comenta que algunas veces tuvieron que encerrarse todos en un sitio para rezar, con el objetivo de que el mal se fuera. Y si se abrió un portal o fueron abducidos y por eso no dejaron ningún rastro. Pero hay una última teoría que podría cambiarlo todo. ¿Qué pensarías si te digo que quizás el mensaje era una advertencia? Cuando John White regresó en 1590 y halló la palabra Croatoan tallada en un poste y más abajo, en otro árbol, las letras Cro, dio por sentado que se trataba de una indicación del destino de los colonos que se habían trasladado a la isla Croatán, actual isla Hatteras, como se había acordado antes de su partida. Sin embargo, había un detalle importante en ese acuerdo. White les había dicho que si se mudaban por voluntad propia, dejaran una señal, pero si se iban obligados o estaban en peligro, debían dejar una cruz de Malta grabada junto a la inscripción. Algunos investigadores plantean que la forma de la letra T en el medio de Croatoan en el poste no era una T alfabética, sino una cruz mal hecha o disimulada, es decir, la señal de peligro.
Según esta teoría, los colonos habrían intentado dejar una advertencia codificada. Tal vez querían indicar que sí, se habían ido a Croatoan, pero no por voluntad propia. Tal vez fueron forzados, tal vez perseguidos, tal vez entregados. La falta de una cruz clara llevó a John White a asumir que todo estaba bien, pero si realmente la cruz estaba oculta dentro del texto, entonces la interpretación cambia por completo. Algunos incluso han sugerido que esa cruz escondida fue una forma desesperada de comunicar que alguien o algo los obligó a partir, sin dejar espacio para detalles. Y lo más perturbador, si eso fue así, entonces White no entendió el mensaje y jamás los buscó donde debió. Y si toda la historia cambió por una mala lectura. Lo cierto es que el misterio más grande que genera todo este enigma es el porqué de una sola palabra, algo tan ambiguo y no un mensaje claro. Es como si hubieran tenido que huir rápidamente y no lograron escribir o tallar más información. Inclusive en uno de los árboles tallados ni siquiera terminaron de escribir la palabra, solo se dejó plasmada una sílaba, Cro. ¿Por qué no terminar de escribir? Aunque en la actualidad este misterio sigue en investigación, en julio de este año unos arqueólogos encontraron varios artefactos que parecen datar del siglo XVI, entre ellos algo que podría asemejarse a una pizarra para escribir y un lápiz. En la pizarra se puede visualizar algo como una M. Por ello, se afirma que pertenecían a personas que podían leer y escribir, es decir, para la época tenían que ser propiedad de un europeo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde están los restos y todas las posesiones de los colonos? Hoy en día existen algunos mitos alrededor de este misterio. Uno de ellos es sobre la palabra Croatoan. Se cree que es una palabra con una maldición encima. ¿Coincidencias o conspiraciones? Una palabra que desaparece con quienes la pronuncian. Durante los siglos siguientes, Croatoan no solo quedó grabada en un árbol, apareció misteriosamente en otros casos de desaparición. Se dice que Edgar Allan Poe la susurró antes de morir. También fue hallada escrita en el diario de un barco fantasma, el Carroll A. Deering, abandonado en 1921. Además, supuestamente apareció escrita en la cama del famoso explorador Ambrose Bierce, poco antes de su desaparición en México. Incluso se ha especulado que Amelia Earhart, la famosa aviadora que desapareció en 1937 durante un intento de circunnavegación, pudo haber escrito Croatoan en su diario antes de su desaparición. Otra creencia es sobre Virginia Dare o la niña fantasma. Virginia Dare fue la primera niña inglesa nacida en el continente americano y también una de las grandes incógnitas. Con el tiempo, su figura se transformó en símbolo nacionalista en Estados Unidos, representando el espíritu pionero. Pero en paralelo nació otra leyenda, que Virginia nunca murió, sino que fue transformada. Una versión cuenta que un chamán indígena, al verla como amenaza espiritual, la convirtió en una criatura mítica, una cierva blanca, un ave fantasmal o un espíritu que vaga por los bosques de Carolina del Norte. Dicen que su fantasma protege la tierra o advierte a quienes osan profanarla. ¿Será que Virginia aún deambula en estos tiempos? La palabra Croatoan quedó grabada en la madera, pero lo que se llevó a más de 100 personas se lo llevó sin dejar rastro. Si fue humano, espíritu o tierra misma, no lo sabemos. Lo único que permanece es el silencio y una historia por descubrir. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta esta historia, no olvides darle like y compartirla. ¿Te convence alguna de estas teorías o tienes una propia? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy La Franca y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!